la micrografía nosotros tenemos una célula T CD8, que el CD8 significa, no sé si les había dicho, el CD en inglés significa Cluster of Differentiation. ¿Sí? Cluster, no voy a escribir todo porque... Cluster of Differentiation. Y eso lo que quiere decir es básicamente qué es lo que se utiliza para diferenciar estas poblaciones. Y la pregunta que nadie me ha hecho es, profesor, ¿cómo? No, María está pendiente. Está pendiente de la revisión completa. Pero sí, te dije que lo había visto en detalle. Es que el fin de semana, no sé, todavía tengo horario panameño acá, así que me levanto tipo 10, 11 de la mañana, Reino Unido, que serían como las 6, 7 de la mañana, Panamá, por ahí, 5, 6 de la mañana, Panamá. Y bueno, trabajo hasta madrugada y el fin de semana quedé súper rendido. Fue una semana súper pesada. Bueno, pero ¿qué estaba diciendo antes de ser violentamente interrumpido? Ah, ok. Sí, ustedes muy inteligentemente a lo mejor se han preguntado cómo hacemos en la vida real para identificar qué población celular estamos viendo, ¿verdad? Te hiciste esa pregunta, Claritza. Nada más dime sí o no hables, porque sé que no puedo. Sí te la hiciste. ¿Y por qué nunca me la preguntaste, viste? Sí. Hay varias formas de identificar las líneas celulares, pero esto se usa mucho en hematología. Bueno, en inmunología en términos generales. Pero hay una técnica súper poderosa que se llama citometría de flujo. ¿Sí? Citometría de flujo. De hecho, la citometría de flujo se utiliza para evaluar cómo está la condición inmunológica en los pacientes de VIH. O sea, clínicamente se utiliza mucho. Si alguno de ustedes va a ser hematólogo, bueno, no en Panamá, porque en Panamá falta de todo. Pero, pero por lo general, si ustedes fuesen hematólogos en un buen país, ustedes tendrían acceso a citometría de flujo para ver cómo están los niveles de las poblaciones. Y lo que se utiliza muchas veces son marcadores. Entonces, no voy a entrar en detalle porque es un poquito complejo, sí lo vamos a ver más adelante. Pero lo que ustedes pueden ver en la citometría de flujo es que se utilizan anticuerpos específicos contra ciertos receptores celulares. Entonces, a veces es complejo y todavía seguimos descubriendo nuevas poblaciones celulares y ya les explico por qué. Pero lo que ocurre es que con esos marcadores ustedes van a tener células que tienen receptores específicos o una combinación de receptores específicos. En el caso de linfocitos, usted va a tener CD56, CD23 y CD19 en ausencia de CD76, por decirlo así. Y citometría de flujo es básicamente una técnica que es capaz de agarrar toda la célula, pasarla por un canalcito, tener un anticuerpo pegado si tiene ese receptor y emitir una señal si ese anticuerpo es el que está reconociendo. Entonces se pueden ver esas poblaciones. Y eso quiere decir cluster, eso quiere decir CD, quiere decir el cluster of differentiation. CD8 va a ser las células que tienen el marcador positivo para el receptor CD8. CD4, que son las células T ayudadoras, van a ser las células que en citometría de flujo tienen el marcador positivo para el receptor CD4. Inclusive podríamos hablar de estados de maduración, porque hay estados donde la presentación de un receptor va a ser mayor, más fuerte, va a predominar este receptor y otros receptores no van a estar tan brillantes, lo que se conoce así. Mientras, o sea, si tenemos un estado regulador de la célula, por ejemplo, va a haber un tipo de receptor que es mucho más fuerte, más potente a la señal. Y usted es capaz de verlo en la computadora, usted toma la sangre del paciente,
usted puede separar esa fase que se llama PBNC o células periféricas mononucleares. Entonces, esas células se meten en el equipo de citometría, se ponen los marcadores que usted quiere buscar, y se va a ver a través de la citometría, usted lo ve en la pantalla. Le sale como un cuadro, un gráfico donde usted lo divide en 4, entonces va a tener poblaciones activas, poblaciones inactivas, aquí y allá, y usted va a cambiar. Sí. Es una herramienta muy potente clínicamente, porque usted puede cuantificar las cantidades de células que hay por mililitro, por ejemplo, y las cantidades de células específicas. Sí. En el caso de VIH, que es uno de los casos más comunes, usted, ¿sí?, espera que el paciente tenga células CD4, o sea, linfocitos T ayudadores con marcador CD4, por más de 200 células por mililitro. ¿Sí? Por mililitro de sangre. Si el paciente tiene menos de 200 células por abajo, es muy probable que ese paciente está en etapa SIDA. ¿Sí? Puede ser que clínicamente no tiene nada todavía, pero inmunológicamente él está en etapa SIDA. O sea que el médico tiene que tratar a ese paciente y tiene que buscar la razón por la cual ese paciente está en etapa SIDA. ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales un paciente está en etapa SIDA? Oye, me van poniendo nuevamente las cámaras. Vaya, dejen de estar quitándose las cámaras, que me aburro. Ustedes saben que por lo menos conmigo a la clase, cuando vienen, yo no les tengo que decir nada. Pongan su cámara. Porque si se me olvidara a Profe, mí, no, pues. ¿puede repetir cómo la citometría de flujo medía las Por, células? su, por supuesto, por supuesto. Ok. Porque usted, Es, usted, permítame, no he terminado, discúlpeme. Usted estaba diciendo que esto usaba un tipo de enzima. Yo no sé si yo fui el que estoy enredado, pero la citometría de flujo no medía las células o ciertas células por medio de su forma y su gran- granulosidad. 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 Sí puede. Hay distintos tipos de citometría, ¿sí?, que los puede medir por su forma y granulosidad. Pero la citometría utiliza, ¿sí?, anticuerpos o marcadores, ¿sí?, colorimétricos que van específicamente contra receptores. Ya lo habían visto en laboratorio algunos. Ok. Bueno, entonces no estamos hablando en chino. Sí, puede ser mediante el tamaño morfológico, pero si tiene células inmaduras, ¿qué pasa? En el caso de una leucemia, por ejemplo, de una leucemia linfoblástica de células T, que las células son inmaduras. Necesitas marcadores para encontrar esa etapa, ¿sí? Y cuando me refiero a marcadores, son marcadores que vayan a reconocer receptores que esas células despliegan. Ok. Ah, y en ese sentido, o sea, es importante cuantificar la célula, porque por ejemplo en una leucemia de este tipo, linfoblástica, ¿alguien sabe fisiológicamente qué es lo que ocurre con el paciente en este tipo de patologías? Bueno, no sé, la leucemia es un cáncer, así que supongo que es un crecimiento anormal de células. Ajá, y entonces, échame más cuento. Dime todo el bochinche completo. No sé si tiene un crecimiento normal. En leucemia no sé, pero en otros tipos de cáncer se vuelve un tumor y se... Ah, bueno, las cánceres se pueden ir a otras partes del cuerpo, metástasis. Bueno, sí, pero no, no era eso. En la específicamente en este tipo de leucemia, linfoblástica, de células T. Linfoblastos. Está hablando de células que todavía
no están desarrolladas, no están maduras. ¿Sí? Leucemia linfoblástica de células T. En este caso, ¿qué células? Las células T. ¿Dónde ocurre la leucemia? Porque estas células son producidas en médula ósea. ¿Sí? Lo que va a tener el paciente, ¿sí? Básicamente es la gran proliferación de blastos, no de células maduras ni células activas ni nada, de blastos, todavía no están activas, todavía no están maduras, a gran escala, tanto así que va causando que no haya espacio o va causando la disminución de la producción de plaquetas y de otras células importantes. Entonces, una biopsia de médula ósea, lo que usted espera ver es ver una gran cantidad de linfoblastos de células T inmaduros. ¿Sí? Y es importante tener a mano citometría de flujo, porque lo que podrías hacer es estar viendo si después de la quimioterapia, por ejemplo, el paciente reacciona bien a esa quimioterapia y es capaz, por ejemplo, de disminuir la cantidad de blastos en sangre. De todas formas, es importante tomar otra biopsia después de la quimioterapia para ver si se ha recuperado la composición normal de células. Pero una de las complicaciones más comunes es que este crecimiento desmesurado de linfocitos T, por ejemplo, y el reemplazo de las células en la médula ósea lleva a la caída de las plaquetas. Por eso es que muchas veces uno de los síntomas principales de los pacientes con leucemia es sangrados, ¿sí? Moretones, hemorragias, todas estas cosas. Y que evoluciona rápidamente. O sea, esto ocurre en semanas. Muy rápidamente este crecimiento. Pero a lo que voy, o sea, la utilidad de la citometría de flujo en estos casos es para el monitoreo del paciente. Una vez reciba el tratamiento, a ver si hay remisión, a ver si cómo está la circulación de los blastos en sangre, a ver cómo están las otras células en sangre. ¿Sí? Entonces, esto se podría hacer rápidamente tomando una muestrita de sangre y evaluando cómo estaría la composición de eso. Muchas veces no se hace, ¿no? Porque se requieren marcadores específicos. Estos equipos de citometría de flujo no son nada baratos, son bien caros. Dependiendo, hay unos sencillitos que pueden hacer con colores, tienen pocos colores, puedes hacer algunos marcadores, algunas cosas, pero si quieres hacer estudios más especializados, entonces ¿sí? Necesitas tener citómetros que son muy caros y los reactivos no son nada baratos. Entonces ustedes pueden suponer que en el país no contamos con mucha tecnología de esa. El oncológico sé que tiene bastante. El seguro realmente no sé. Ni el Santo Tomás creo que no tiene. Entonces mucho de lo que se hace a nivel del seguimiento, del tratamiento es métodos histológicos, que todavía siguen funcionando, pero que muchas veces requieren de procesos invasivos en el paciente. Ok, entonces habíamos hablado de que, déjeme poner esto. Un segundito. Sí, habíamos hablado de que, bueno, estas células las evaluamos mediante citometría de flujo. Me da mucha alegría de que estén viendo eso en el laboratorio, ¿no? Bueno, siguiendo con la parte de la cooperación entre la respuesta inmune innata y la inmune adaptativa. Sí, el sistema inmune adaptativo produce señales y componentes que elevan la eficacia de las reacciones inmunes innatas. Entonces, era lo que les decía, ¿no? No es que cada uno de los sistemas trabaja aparte, sino que mucha de la función del sistema inmune innato es inicialmente, ¿sí? Es inicialmente dar
reconocimiento al patógeno. ¿Sí? Tener como una primera medida de contención. Si esto no funciona, levantan la señal y activan el sistema inmune innato, que tiene sus propios mecanismos efectores, pero también tiene formas de mejorar todo el proceso del sistema inmune innato. ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante la secreción de anticuerpos, por ejemplo. Estos anticuerpos van a funcionar como receptores. Pueden funcionar como receptores directamente sobre los macrófagos. Los macrófagos pueden incrementar la sensibilidad y la capacidad de detección de un patógeno al tener receptores de anticuerpos que son específicos para ese patógeno. Cosas que no tenían al inicio en la respuesta. Entonces vemos cómo la respuesta inmune se va mejorando. Adicionalmente, sí, hay citocinas producidas por los linfocitos T, que lo que hacen es incrementar la producción de células del sistema inmune innato, por ejemplo, macrófagos, fagocitos en términos generales. Y también importante, ¿no? Toda la parte de proliferación, diferenciación, maduración, ¿no? Producida por las citocinas. Los anticuerpos también generados en la respuesta inmune e inducidos por la respuesta inmune innata, lo que hacen es que directamente pueden neutralizar a los patógenos. ¿Sí? Y conocemos también otros mecanismos en que los anticuerpos secretados en la respuesta inmune innata es capaz, ¿sí?, de funcionar como un componente mediador que va a activar o va a mejorar la citotoxicidad. Sí, entonces hay citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Y eso es un mecanismo efector también. Entonces, como hemos visto, estos sistemas inmunes, a pesar de que nosotros hacemos divisiones y tienen cada uno por sí mecanismos muy importantes y muy específicos, ellos no trabajan por sí solos. ¿Sí? Hay una combinación entre estos sistemas y hay una comunicación completamente, trabajan orquestados. ¿Sí? Uno activa al otro y el otro mejora al otro. ¿Ok? No, yo no voy a entrar tanto en detalle en esta parte, pero simplemente para recordarle las líneas. Yo sé que esto ustedes lo vieron en embriología, lo vieron en histología, y aquí vamos a repasarlo un poquito. Pero es el proceso de la hematopoiesis. Ustedes saben que la hematopoiesis, ¿dónde ocurre? ¿Dónde ocurre, por ejemplo, Felipe, la hematopoiesis? Pensando, tú estás de Team Marine de Doping Way. Daniel, ¿dónde ocurre la hematopoiesis? Médula ósea. En médula ósea. El otro es que vaso. En médula ósea. ¿Qué ocurre en vaso? ¿Quién le... Solamente eso? ¿Quién les dio histología? Tony. Y Tony no, yo dificulto que Tony no les haya enseñado qué ocurre en vaso. Tarea para más. ¿Qué ocurre en vaso? Voy a preguntar. ¿Qué ocurre en cada uno de los tejidos? Eso es uno de los capítulos que viene en el examen. De los órganos del sistema inmunitario. Yo diciendo, no voy a pasar a tocar esto, porque ya lo han visto en embriología, ya lo han visto en histología, y todavía en inmunohistoquímica. Médula ósea, mijo, la hematopoiesis ocurre en médula ósea, donde están las células madres hematopoyéticas. ¿Sí? Ahí están las células madres. Entonces, casualmente te estoy hablando de que hay una producción grande de linfoblastos en la leucemia linfoblástica de células a nivel de la médula ósea. Sí. Te lo había mencionado
2 minutitos atrás. Y eso viene a partir de la célula madre hematopoyética. Una pregunta, sí. Ustedes se habrán preguntado, porque yo sé que ustedes son chicos muy inteligentes. Profesor, ¿y por qué ocurre ese proceso de producción de células anormales en las leucemias, por ejemplo? En esa que usted mencionó. A ver, Miguel Hurtado, ¿qué me dice? ¿Cuáles serían las potenciales respuestas? Miguel Hurtado. No sabría decirlo, profesor. Ok, estoy anotando. A ver, Oliver Campbell, ¿ok? No, es que no veo completo. ¿Cuál sería la potencial respuesta? Oliver Campbell. No sé, no voy a decirle algo que esté mal después. O sea, Profe, con eso te profe, salvaste, pues. Esa es como su estrategia, de que mejor no digo nada, profesor, porque no. ¿Qué me vas a decir, Rubencho? cuando usted comenzó a hablar sobre la leucemia, yo la busqué por aquí encimita, pero, me lo puedo decir porque más o menos tengo el conocimiento, Porque lo pero si leíste, copión. es porque la causa de la leucemia debe ser un error. Usualmente los errores en la célula es algo que pasa en su mismo ADN. Entonces es como un error de la célula madre que hace que se produzca inmesuradamente y se produzca se produzca, se produzca células y se aglomeren y después el cuerpo no las pueda, por como no las pueda contener. Sí, básicamente son errores genéticos, sí, son mutaciones genéticas que ocurren. Muchas de estas mutaciones pueden ser congénitas o muchas de estas mutaciones pueden ser adquiridas a través de la vida. Entonces, por eso vamos a ver que personas adultas pues tienden a tener, o personas muy jóvenes, niños, por ejemplo, esta leucemia ataca mucho a niños, o personas muy adultas también, ¿no? Porque son básicamente los periodos o la parte del ciclo de la vida donde hay errores, donde hay mutaciones. Entonces, hay mutaciones de estas que pueden ser generadas por radiación, por químicos, hay muchas que se desconocen el origen todavía. Lo que sí es que son enfermedades terribles, terribles. Por eso tienen que aprender muy bien inmunología, porque el día de mañana ustedes van a atender pacientes de este tipo. Y entonces, tareita para la próxima clase. Voy a hacer preguntas de eso, funciones de los órganos del sistema inmune. Se lo estudian y vamos a hacer preguntas y voy a tomar, porque hay que sacar, miren, yo, no sé, ¿dónde está Profe, profe, disculpe, ¿me puede repetir? Que no escuché. ¿Qué te repito, Natalie? Dije, estudien, pero no sé qué dijo que estudiáramos o qué dijo, dijo algo así, es que se cortó. Daniel, coméntale qué dije. Yo o Daniel el otro. Tú. Que estudiáramos las funciones de los órganos del sistema inmune. ¿Para qué? Que va a preguntar. Ah, ok, listo, muy bien. Listo, Natalie, ¿escuchaste? Sí, gracias, Daniel. Y tienen eso no me acuerdo qué capítulo, pero está en el libro de Habas. Y ahora es... a ver, Profe, espérate. una última pregunta, solo que es que me dio curiosidad. O sea, estaba Dime, viendo, Rubencho. buscando aquí por internet, dizque los factores de riesgo de la leucemia y aparece dizque exposición al benceno y no entiendo qué tiene que ver el benceno con que sea un factor de riesgo para la leucemia. Son químicos, ¿no? O sea, si me preguntas la ruta ahorita mismo,
no la conozco.